En el vídeo de hoy vamos a estar hablando un poquito de los libros que han marcado un poco mi inicio de 2025. Sí que he estado un poquito desaparecida últimamente por el canal. Normalmente todos los eneros en general en el canal me suele pasar que suelo estar un poquito desaparecida al principio, más que nada porque diciembre, creo que para todo el mundo que crea contenido, diciembre suele ser un mes en general muy a tope de contenido. Enero normalmente suele ser un poco el detox de después de todos esos meses, un poco más de trabajo más duro, y en enero siento que todo el mundo en general suele estar un poco más calmado. Siento que tanto la gente que consume vídeos suele estar un poquito más relajado con ver los vídeos, y la gente que creamos vídeos en general solemos estar un poco más relajados con crear contenido, porque simplemente después de Navidades y el inicio de año cuesta un poco arrancar y tenemos que estar un poco más relajados y demás. Entonces yo siento que eso ha sido un poco para mí este enero. La verdad es que los eneros para mí suelen ser muy extraños. A mí enero no me gusta, es un mes de los que menos me gustan del año realmente. Me ha estado saliendo todo fatal. Cada vez que intentaba crear un vídeo todo me salía mal, el micrófono no funcionaba, la cámara no funcionaba, algo no funcionaba técnicamente. En enero, en general en invierno, hay muy poca luz, yo dependo muchísimo de la luz, entonces está siendo complicado, pero tengo intención de ya coger el ritmo otra vez y volver a empezar a tope. En principio, para todas las que me habéis preguntado si voy a dejar de subir los domingos o si el domingo va a dejar de ser el día del canal, pues no, los domingos ya sabéis que son mi día favorito de subir vídeo. En general creo que es un día que le pega a mi contenido y que todas vosotras también disfrutáis como un poco del domingo más relajado de estar viendo mis vídeos, así que se va a mantener así. En el vídeo de hoy quería contaros un vídeo más relajado, simplemente contándoos las últimas lecturas que he estado teniendo. Antes de empezar con los libros con los que he empezado 2025, quería hablaros de los libros con los que terminé 2024, porque para mí es muy importante para el inicio de un año cómo termina el anterior, ¿no? Los últimos libros que he estado leyendo y cómo he cogido un poco ese ritmo de inicio de año para el año lector. Como ya sabréis, yo estuve muy a tope con los últimos meses de 2024 en general, enfocada en todos esos libros de la lista de pendientes que tengo de libros físicos que todavía no he leído de mi estantería. Entonces en 2024 me dio como la venada de decir, vale, tengo que terminar el año por lo menos habiendo avanzado un poco con la lista para ya en 2025 poder haber cogido esa rutina de, en vez de comprar libros nuevos, leerme los que tengo aquí. Y los dos últimos libros que leí en 2024 fueron de esa lista. El primero que leí fue Clara y el Sol. Es un libro que yo me compré para el marzo asiático de 2024 y al final no me lo leí, por lo que os comenté un poco en el anterior vídeo sobre este tema, de que me compré demasiados libros para el marzo asiático y al final no conseguí leerme todos porque eran simplemente demasiados. Era una TBR demasiado ambiciosa y no conseguí leerme todos. Me alegro mucho de haber terminado 2024 leyendo Clara y el Sol, porque la verdad es que ha sido una lectura que me ha encantado y que me ha marcado muchísimo el momento en el que lo estuve leyendo. Me lo llevé al viaje que hice a Gijón a ver a mis abuelos en Navidades. Fue una lectura que me acompañó muchísimo durante esos días, que fueron unos días pues al final muy invernales, con sentimientos muy agridulces, pero en una ciudad al final que me encanta, que tiene una energía muy lectora, que tiene una energía muy especial. Clara y el Sol trata de un futuro distópico en el que evidentemente la tecnología ha avanzado muchísimo y la inteligencia artificial está mucho más normalizada que lo que está ahora. Y Clara es una inteligencia artificial que está diseñada para cuidar niños. Es un tipo de robot, por así decirlo, que las familias pueden comprar para que cuiden de sus niños y les acompañen un poco durante toda su infancia y paso a la juventud o ese momento de crecimiento. Y en el momento en el que los niños ya pasan a la universidad, pues su función ya está cumplida y ya no tienen como nada más que hacer en la vida, ¿no? Y empieza el libro un poco con su vida antes de que la adopten, un poco su vida en la tienda. Y ella se caracteriza por ser una inteligencia artificial que es un poco más especial que sus compañeros, porque tiende a observar todo de una manera muy minuciosa, y aunque es una inteligencia artificial y al final su mente, su capacidad de aprendizaje es muy mecánica y es muy tecnológica, al lector te da un poco de sensación de que es un poco más humana tal vez que lo que pueden ser el resto de sus compañeros. Ella se pasa el día en la tienda observando la calle, observando a los humanos, observando sus emociones, sus sentimientos e intentando absorber todo ese aprendizaje. Ella es la narradora de la historia, entonces es muy interesante por una parte ver como la perspectiva de una inteligencia artificial
que va entendiendo cómo son los sentimientos humanos y que va entendiendo cómo es el ser humano y cómo se comporta y las conductas que va teniendo en torno a las relaciones sociales que tiene, pero el libro empieza a avanzar y a ser como mucho más dinámico en el momento en el que llega una familia, llega una niña que se enamora de Clara y que quiere que ella sea su amiga artificial. Ahí empieza la historia a volverse totalmente muy argumental, muy plot twist, muy de secretos que hay detrás. Entonces lo que más me interesó de la historia y lo que más me parece potente de la historia y lo que más engancha es toda esa sociedad que se ha conformado en torno a la tecnología. Al final es un libro muy Black Mirroresco, para los que os gusten Black Mirror, tema de futuros distópicos, tema de cómo el ser humano se vuelve loco con el torno a la tecnología, con el torno a los avances y cómo el ser humano, la mente humana se puede llegar a perturbar de una manera totalmente turbia en torno a todos esos avances que el ser humano acaba por sobrepasarle de alguna manera. Entonces se centra muchísimo en ese enfoque, todo ese misterio que hay en torno a la familia, porque la niña que adopta a Clara es una niña que está enferma, que constantemente te cuenta que tiene que estar en reposo porque se cansa muy rápido, porque no sé, tiene alguna especie de enfermedad, pero luego te vas enterando de cuál es la raíz de esa enfermedad, cómo funciona en general la sociedad en torno a los niños que van naciendo en esa nueva sociedad tan tecnológica. Es una sociedad muy turbia, que te hace realmente replantearte hasta qué punto puede llegar la sociedad de ser totalmente sumisos al final a la tecnología, y explora muchas temáticas de la sociedad muy interesantes en este sentido, pero también tiene como esa parte un poco más de misterio argumental, simplemente en el que hay muchos secretos en torno a la familia de Clara, pero realmente Clara no llega a indagar mucho en esos secretos. La perspectiva de que la narradora y la protagonista al final sea una inteligencia artificial y cómo ella va desarrollando su propia personalidad en torno a lo que va observando, me pareció muy interesante que al final Clara tiene una función que es cuidar de la niña y estar con la niña y acompañarla. No tiene una función de entender el mundo, no tiene una función de ser cotilla ni de ser curiosa necesariamente. Siempre recibimos la historia un poco fragmentada con las cosas que va descubriendo Clara, entonces eso me pareció muy interesante. Te va soltando pequeñas reflexiones sobre la identidad del alma, sobre cómo llega a un punto que la tecnología puede imitar o no, o sustituir incluso el alma de una persona, y al final los personajes van reflexionando mucho sobre este tema, sobre la idea del alma, si realmente las personas somos especiales per se simplemente por ser seres humanos únicos, o simplemente no, porque con la idea de la tecnología realmente cualquier ser humano puede ser sustituido, cualquier inteligencia artificial realmente podría llegar a ser un humano, podría llegar a sustituir lo que es una persona en la vida de alguien, la locura a la que puede llegar la mente humana a través del duelo. Y siento que explora temáticas muy humanas, muy terrenales, pero al mismo tiempo en una sociedad que está totalmente sumisa a la tecnología y que realmente dependen totalmente de la tecnología y que no entienden los sentimientos humanos tal vez como los podemos entender ahora. La idea de la identidad o del alma tenía más valor, pero que ahora ya en esta sociedad en la que la tecnología está tan avanzada y que realmente una inteligencia artificial puede sentir, puede ser tan igual que un ser humano, pierde totalmente el poder y la fuerza que pudiese tener antes. No sé, tiene como reflexiones muy bonitas. Siento que la manera en la que vemos el mundo a través de Clara es muy interesante y que consigue transmitir muy bien cómo sería en la mente de una inteligencia artificial. El siguiente libro que leí también en este viaje a Gijón fue La asombrosa tienda de la señora Yeom. Este también era uno de los que tenía pendientes de la literatura asiática del marzo asiático del año pasado y tenía muchas ganas de leerlo. La verdad, lo primero que me llamó la atención fue la portada, me pareció maravillosa. Tiene toda esa estética asiática y toda esa filosofía asiática de sencillez, de vida rutinaria. Al final tiene mucho ese patrón que vemos mucho en novelas asiáticas de un espacio en el que casualmente acaban coincidiendo varios personajes y que cada personaje protagoniza un capítulo del libro y nos va dando ciertas enseñanzas sobre la vida y ciertos aprendizajes, pero en este siento que aparte de darnos un poco esa estética y ese patrón más asiático que podemos ver en otras novelas, siento que esta se centra también mucho más en un aspecto y un enfoque mucho más social, que podemos ver cómo es la sociedad coreana, que muchas veces igual lo que percibimos con la literatura asiática nos dan un poco una visión romantizada y un poco idealizada de lo que es la literatura asiática, que tal vez luego en la realidad no sea tan increíble, no sea tan idílico y no sea tan relajado, bonito, sino que tal vez sean sociedades que tengan sus partes más oscuras, y siento que en este libro se explora un poco también eso. Vemos la historia de Dokko, que es un indigente que vive en la estación de Seúl en Corea, y
por azares de la vida un poco consigue un trabajo en una tienda de 24 horas, este tipo de tiendas de conveniencia que hay mucho en Japón, en Corea y demás. Pasa de ser un indigente que vive en la estación de Seúl a pasar a tener un trabajo, a poder ahorrar, a poder tener una casa, a poder, no sé, avanzar un poco en su vida, pero no es lo más importante realmente el personaje de Dokko, sino que siento que es el centro de la historia para otros personajes. Cada capítulo trata de un personaje diferente, acaba conociendo a Dokko y que de alguna manera este personaje les ayuda a todos estos personajes a encontrar su camino en la vida o a ver la vida de una manera diferente, a ver un enfoque diferente de la vida. También al mismo tiempo trata temas bastante duros de la sociedad coreana, no solo el tema de la indigencia o no solo el tema del clasismo, sino también otros aspectos de la sociedad coreana que sería un poco spoiler desvelarlos, entonces no los voy a decir, pero siento que explora también muchos de esos temas más sociales. Entonces me parece una novela que tenía toda esa esencia tan sencilla de mostrar vidas rutinarias. También por otra parte retrata sociedades oscuras, habla de problemas muy reales en este tipo de sociedades. Lo sentí como un libro tal vez un poco más terrenal, tal vez un libro que tenía los pies en la tierra y que realmente te muestra un poco más cómo podría ser esa sociedad, cómo podría ser esa realidad que vivirían estos personajes y no tanto tan idealizada y tan romantizada como se puede ver en otras novelas. En general el libro me pareció muy bueno. También en el viaje a Gijón hice una visita a la habitación propia y me compré En la cabaña, que tenía pendiente desde hace bastante tiempo, desde que lo vi como novedad y que me apetecía un poco leerlo porque sentía que iba a ser el tipo de libros que me gustan a mí, de mujeres contando su experiencia en el campo, pero he de decir que no me encantó. Yo creo que cualquier persona leyendo la premisa de esta historia piensas que es lo que yo creía que iba a ser, termina siendo un punto de vista un poco más social, un poco más político, y siento que al final no es un poco lo que yo me esperaba. Entonces me da un poco de rabia cuando leo un libro porque me lo han vendido con una temática concreta y al final termina siendo otra, o el enfoque termina siendo otro. Entonces siento que la premisa de este libro no está bien planteada. Trata de una chica que se va de la ciudad, de la gran ciudad en Canadá, a un bosque en pleno invierno en Canadá, con muy pocos recursos para sobrevivir al invierno. Lo hace un poco para romper con todo. Al principio, sobre todo, sí que me gustó más, porque sentía que tenía ciertas reflexiones que iban más en ese sentido de cómo ella al final llega a un punto de su vida en el que necesita romper con todo y necesita encontrarse a sí misma, y lo que hace para eso es irse a un bosque boreal, a vivir en plena naturaleza y a conectar de alguna manera con su parte más salvaje. Entonces esa parte sí que me gustó bastante. La manera en la que te retrata cómo ella sufre el invierno, cómo pasa las noches en vela porque no puede dormir del frío que hace, lo despiadada que es esa naturaleza tan gélida. Siento que por una parte es interesante este libro porque retrata esa parte de la naturaleza más despiadada, más cruel, y no tanto tan romantizada e idealizada como pueden ser libros más cottagecore, donde vemos a una mujer yéndose a una cabañita en el campo y plantando zanahorias y siendo súper feliz y haciendo crochet. Que tal vez esa parte es un poco la naturaleza más naif, un poco más romantizada que podemos ver en otras historias. A mí es la que más me gusta porque me gusta pensar en la naturaleza como simplemente ser un hada y recoger flores del bosque. Pero sí que es cierto que en este libro vemos la realidad de una naturaleza que no siempre te va a aportar los recursos que necesitas para sobrevivir, no siempre te va a echar una mano, simplemente le da igual. Le da igual si tú vives o mueres, le da igual lo que hagas, le da igual si eres feliz, si no, si estás cómoda o no. A la naturaleza todo eso le da igual, pero al mismo tiempo de esa manera le hace reconectar con su parte más salvaje y me pareció interesante. Pero siento que hay una parte en el libro, hay un momento en el libro que se torna un poco extraña la narración, que se vuelve como todo mucho más político. Tiene un enfoque también muy medioambiental que me parece interesante, me parece una buena temática, pero siento que no es lo que yo iba a leer. Si yo hubiese querido leer tal vez un libro sobre política medioambiental y sobre la lucha medioambiental, pues tal vez habría escogido un libro que tratase sobre esto, pero este libro siento que la premisa es una mujer que se va a un bosque y en sus noches de insomnio te va contando su experiencia y te va contando lo que va viviendo y te va contando su rutina en ese bosque en invierno. A una mujer encontrándose a sí misma en la naturaleza y descubriendo su parte más salvaje y todas esas reflexiones que sí que tiene un poco al principio, pero luego empieza ya a irse por unos derroteros un poco más políticos y sociales que sentía que no iban con el tono inicial del libro. Entonces me sacó bastante de la narración, no porque realmente el enfoque final que acaba teniendo el libro sea algo malo, sino porque no es lo que yo iba a leer cuando elegí este libro. Entonces bueno, me decepciona un poquito, pero aún así me parece que tiene reflexiones bastante buenas y que refleja un poco esa naturaleza que tal vez sea más realista y que muchas veces hace falta también leer sobre ese tipo de cosas. Y ahora pasamos con los del 2025. Necesito que el primer libro que me lea en el año sea un novelón. Necesito que sea un buen libro, necesito que me marque, porque
para mí es como algo metafísico. Si el primer libro que me leo en el año no es maravilloso y no me cambia la vida, ese año lector va a ir de mal en peor y va a ir en picado y ya no voy a encontrar libros que me gusten y bueno. Entonces tardé muchísimo en elegir cuál iba a ser la primera lectura del año. Me costó mucho encontrar esa lectura perfecta y al final decidí leer Amarilla de R.F. Kuang y la verdad es que creo que fue la mejor decisión que podía haber tomado. Una lectura maravillosa, lo he disfrutado tanto porque es un libro que tiene muchísimo salseo, es muy mamarracho, tiene un constante dinamismo que quieres saber lo que pasa. Es la perfecta combinación de libro para engancharte, pero al mismo tiempo para que aprendas de sectores diferentes de los que tal vez no sepas tanto. Reflejada toda una sociedad literaria del siglo XXI, súper bien representada, súper bien explicada, es muy interesante. Es un libro que trata un poco del tema del plagio en la literatura, el plagio en el mundo editorial y creo que por eso llega tanta gente, porque es una temática un poco como me pasaba con Los Reyes de la Casa de Delfín de Vigan, que trata una temática que podemos ver perfectamente en nuestra sociedad actual, que podemos encontrar perfectamente una polémica sobre ese tema en Twitter cualquier día. Que trata de una protagonista, Yoon, que es escritora y tiene una amiga que se llama Athena Liu, que es también escritora, pero es una escritora de éxito total, es como una genia literaria y Yoon siente muchísima envidia de Athena. El caso es que un día Athena y Yoon están tomando copas en su casa, bueno, están así hanging out simplemente en la casa de Athena y Athena le cuenta que acaba de terminar un manuscrito que va a ser la obra de su vida, va a ser su obra maestra porque es un manuscrito de un drama bélico muy intenso que trata temas muy interesantes, que para el mundo va a ser una revolución absoluta y ella no puede sentir otra cosa que envidia, evidentemente. El caso es que esa noche, cuando están mirando un poco su manuscrito, pasándolo bien en su casa, Athena se muere. Se atraganta con una tortita, se ahoga y se muere en su piso delante de Yoon y a Yoon no se le ocurre otra cosa que robarle su manuscrito. Una vez ya Athena está muerta y enterrada, Yoon decide coger ese manuscrito, reescribirlo un poco a su manera, pero bueno, básicamente completar lo que le faltaba un poco al manuscrito y publicarlo en su nombre. La narradora es Yoon, entonces esto también es una parte súper importante del libro porque evidentemente es una narradora poco fiable, es una narradora que constantemente se está justificando sus actos, aunque tú como lector obviamente sabes que lo que ha hecho está mal, sabes que Yoon es una mala persona y que en esencia la mala de la historia es la protagonista. Ella constantemente te cuenta este plagio que ha cometido, como no realmente que le haya copiado su obra a Athena, sino que ella ha cogido su obra y la ha convertido en algo diferente porque ella ha reescrito partes, ella ha añadido cosas de su propia cosecha y como que, no sé, te lo justifica totalmente como que realmente lo que ha hecho no está tan mal, que no es que realmente le haya robado la obra a Athena, como si fuese un homenaje a Athena porque fue muy importante para ella, cuando realmente lo que todos sabemos es que Yoon es una envidiosa, asquerosa y es insufrible y además es que la acabas odiando a cada vez más, cada vez que avanza el libro la acabas cogiendo más manía porque realmente lo que ha hecho está mal y simplemente le ha robado el manuscrito a una muerta y lo ha publicado en su nombre. Cuando publica este libro se vuelve súper famosa, el libro se vuelve un bombazo, ella encuentra un lugar en una editorial de renombre, pero evidentemente el libro constantemente trata de cómo ella se va librando de momentos en los que la van a pillar. Constantemente es la vida de esta persona estando al borde del desastre. No puedes parar de leer, no puedes parar de leerlo. Creo que es el perfecto libro si estás en un bloqueo lector. Es tan adictivo, es que solo quieres saber lo que va a pasar, en qué momento la van a pillar. Es un libro que está tan bien desarrollado, está tan bien construido. Aparte de toda esa parte tan adictiva que tiene la historia, también es muy interesante cómo explora muchas temáticas que también son muy recurrentes en el mundo editorial, como puede ser, por ejemplo, el tema de la apropiación cultural o la apropiación en general de cualquier tipo de lucha que no te pertenece. Yoon está publicando una historia sobre Asia, sobre el mundo de China, como si ella realmente fuera chino-estadounidense, como era Athena, pero que realmente no, ella es una Karen estadounidense más. Explora muchísimo esos temas y que te hace reflexionar mucho y aparte aprender muchísimo sobre cómo funciona el mundo editorial, sobre cómo un día puedes estar en la lista de mejores libros del año y al día siguiente nadie te recuerda, nadie sabe quién eres, nadie compra tus libros y tu carrera literaria se estanca. Entonces siento que es muy interesante no solo la parte de la historia, que es muy jugosa, sino que también es que te da una visión del mundo editorial
muy realista. Súper interesante este libro, me encantó, la verdad es que me lo devoré, tuve que racionarlo, ya os digo, este 2025 siento que está siendo muy bueno en cuanto a lecturas porque me estoy teniendo que racionar todos los libros y ya sabéis que ese es mi indicativo máximo para saber si un libro está siendo bueno, si me está marcando realmente. A raíz un poco de Amarilla estoy en mi mood ahora mismo lector de leer sobre mujeres desquiciadas en su puesto de trabajo. Después de leerme Amarilla me empecé a leer El descontento de Beatriz Serrano. Creo que tuve un poco sentimiento de amor-odio con este libro. Cuando me lo terminé, sin duda alguna pensé, este libro es uno de los mejores libros del año, pero sí que es cierto que al principio me vi demasiado reflejada en Marisa, en el personaje principal del descontento, y me dio un poquito de miedo. No sé si fue el mejor momento para empezarme este libro. La noche antes de empezar a trabajar, es decir, la noche antes de volver de vacaciones a mi trabajo, El descontento trata de una mujer, Marisa, que tiene un trabajo de oficina normal en una agencia de publicidad y está desquiciada, absolutamente desquiciada, odia su trabajo, como toda esa plasticidad que se puede ver un poco en el mundo laboral, de un poco el meme de no vas a heredar la empresa. Eso es un poco todo lo que representa el libro del descontento. Hacer bromas sobre el mundo de las oficinas, hacer bromas sobre el mundo del trabajo 9 to 5 y demás. Muy divertido, pero al mismo tiempo te puedes ver muy reflejada en el personaje principal, y a mí eso es un poco lo que más me afectó, que había muchas partes en las que decía, yo me siento un poco así con mi trabajo, aunque yo estoy contenta con mi trabajo. Ella está muy desquiciada en cuanto a su trabajo y te va contando un poco pues cómo es su vida, cómo es su rutina. Es muy divertido porque es que Beatriz Serrano tiene una manera muy ácida y muy sarcástica y muy cruda de representar su realidad, pero constantemente como si fuese una parodia de su vida. Entonces me pareció muy divertido, es un libro con el que me he reído a carcajadas. Yo no soy de reírme con los libros, pero es que con El descontento me he reído a carcajadas. Es un libro muy real, es un libro que te expone la realidad de una manera desternillante. En este libro no solo vemos a una mujer que tiene una vida desgraciada y que se siente desgraciada en cuanto a su rutina y demás, sino que vemos la realidad de millones de personas en España que estamos como necesitando trabajar pero con unos sueldos que no valen la pena y que al final tenemos que gastar la mayoría de nuestros sueldos en el alquiler. Y bueno, como toda esa desgracia al final que siento que todos hemos sentido o sentimos actualmente. Entonces siento que representa muchísimo la sociedad de los jóvenes actuales y de cómo acabamos esclavos en una empresa que no es nuestra, que acabamos dando la mitad de nuestro tiempo de la semana en trabajar para otra persona, en que otra persona se lucre a través de nosotros. Entonces representa súper bien esa idea de cómo todos al final estamos un poquito desquiciados en cuanto a tener que estar trabajando. Fue un libro increíble para mí, me encantó y es buenísimo. Después, otra de mis lecturas de 2025, me leí Polilla y El camino a la isla. Este fue uno de mis regalos de Reyes y fue una lectura que me recomendasteis vosotras cuando os pregunté por lecturas cozy en Instagram. Desde que me lo recomendasteis, la verdad es que estaba muy en mis pendientes. La verdad es que me apetecía empezar un poco 2025 también con un cómic un poco cozy, un poco bonito, colorido, que me hiciese también disfrutar de la vida. Este fue, la verdad, un acierto en ese sentido. Es simplemente una historia muy ligerita, la verdad es súper cortito, es poca narración, tiene poco guión, tiene sobre todo mucho de color, mucho de explosión de emociones y mucho de representar las cosas a través de las imágenes. Es un cómic muy especial que trata simplemente de una polilla que nace en el bosque. Está buscando su camino, está buscando su lugar, que todo el mundo le dice que tiene que irse a la isla porque la isla es un lugar en el que podrá desplegar sus alas y volar libremente y tendrá como campo abierto poder volar con libertad, cosa que en el bosque no podrá porque hay demasiados elementos por todas partes y no podrá ser libre del todo. Todo el rato evidentemente es como una metáfora de encontrar tu camino, de encontrarte a ti misma, de encontrar el lugar en el que puedes ser tú misma, porque ella va haciendo este camino hacia la isla y va conociendo diferentes criaturas del bosque, diferentes personajes que van teniendo sus propias inquietudes y sus propios puntos de felicidad. Pero lo más guay que me pareció del libro fue toda la expresividad que tiene a través de las imágenes. Es un libro que tiene una saturación muy especial, tiene una manera de representar las emociones, de representar los colores muy especial, tiene un trazo también que no había visto en otro tipo de cómics. Conectas con la historia al final porque te lo representa todo de una manera muy bonita, pero también al mismo tiempo te ves totalmente sumergida en los colores, te ves sumergida en las imágenes, en los dibujos. Entonces siento que eso es lo más potente que tiene este cómic. Me pareció muy especial y no sé, me ha encantado muchísimo. Las últimas lecturitas que he hecho últimamente son también dos de los libros que fueron mis regalos de Reyes, y es How to be a Wildflower, que es como una guía
para sentirte conectada con la naturaleza, de Katie Daisy, que es una chica de Instagram que es una artista muy potente con los colores, es muy potente con la expresividad, y me cogí los dos principales que ella tiene, que son How to be a Wildflower y How to be a Moonflower, este más enfocado un poco en la nocturnidad, en la magia de la noche, el sentirte conectada con los elementos oscuros que pueda tener la noche, en conectar con su oscuridad también, pero he empezado por el de How to be a Wildflower porque, no sé, me apetecía algo así un poco más colorido, un poco más luminoso, aunque creo que lo voy a volver a releer en primavera porque siento que es un libro 100% primaveral. Es simplemente una guía de pequeñas reflexiones, meditaciones, poemas, recetas de cómo poder encontrarte en la naturaleza, de cómo poder conectar con la naturaleza más profunda, más intensa. Lo más bonito que tiene el libro realmente no es tanto las reflexiones que hace y la información que te da, sino cómo está todo representado. Todo es una guía de puro color, de puro arte, toda su poeticidad a través de los colores, a través de su arte. Entonces siento que son guías muy bonitas. La verdad no sabría decir cuál me gusta más de los dos. Creo que me gusta más el de la noche. Las portadas ya veis que son absolutamente preciosas, pero es que por dentro es increíble. Te habla mucho de las constelaciones, de las almas nocturnas, de los animales nocturnos, de los espíritus que se pueden encontrar en la noche, de la magia que hay en la oscuridad de la noche. Reflexiones muy interesantes de los que poder conectarte con la naturaleza de la noche en este libro, y que me encanta, no sé, es precioso, tiene muchísima poeticidad. Siento que son libros como para almas creativas, para almas artísticas que quieren buscar inspiración, que los libros no solo sean una historia, que los libros no solo sean una manera de contar algo, sino también una manera de explotar la creatividad, de desarrollarse, de encontrar inspiración. Más allá de un libro, más allá de una historia, más allá de una información que te está dando, es también un producto estético, es un producto artístico. Son libros totalmente artísticos, se representa súper bien el arte que tiene Katie Daisy. Son libros que no solo te dan ganas de salir a correr por el campo, sino que también te dan ganas de crear, te dan ganas de repente de dibujar un paisaje, de hacer una fotografía y encontrar maneras de desarrollarte creativamente muy diferentes. Entonces, no sé, estos libros son para las que seáis un poco almas creativas. Creo que son perfectos y la verdad es que yo los estoy disfrutando muchísimo. Y esos serían un poco todos los libros con los que he empezado 2025. Creo que estoy muy bien ahora mismo, estoy muy contenta con cómo estoy llevando mi ritmo de lectura. Libros que realmente me hacen pasármelo bien, más allá de libros con los que conecte o con los que realmente sienta que me cambian la vida. Son libros con los que me lo estoy pasando tan bien, son libros tan divertidos, todos los que estoy leyendo últimamente, todo ese género que os comentaba de mujeres desquiciadas o mujeres contándote sus desgracias, sobre todo en el puesto de trabajo. Es que me está encantando porque me enganchan, me divierten, me siento conectada con ellas, y ahora mismo estoy en un momento en el que me estoy pasando muy bien con la lectura y estoy muy divertida, no sé, simplemente muy divertida con la lectura. Espero que hayáis empezado el 2025 lector súper bien, que estéis también disfrutando mucho de las lecturas. Muchísimas gracias por estar aquí una semanita más en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo.